Creo que ahí lo están viendo, ¿sí? Bueno, no sé si ahí ven. ¿Lo pueden ver ahí? No, todavía no, profe. Como saben, en la traumatología siempre hay contratiempos, puede pasar. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, ahora sí. Bueno, un poco para hablar de lo que es la cadera, ¿sí? Vamos a hablar que está compuesta así principalmente, lo conforma la articulación de la cadera, la pelvis, parte de la pelvis, lo que es la conformación del acetábulo, ¿sí? Y lo que es el fémur, ¿sí? Lo que es la cabeza femoral. Como ven, lo que estoy marcando acá es el trocánter mayor, trocánter menor, cuello femoral, cabeza del fémur y el acetábulo, ¿sí? Que está formado el acetábulo por tres huesos, que son parte de una de las alas del ilíaco, ¿sí? Del isquion y de lo que es el pubis, ¿sí? Acá está como lo muestro, el ilion, el ala, el cuerpo, ¿sí? Que conforma lo que es la parte superior del acetábulo, ¿sí? El isquion, la parte póstero inferior del acetábulo, y la parte anterior, que es el pubis. Lo que les pongo aquí es el ligamento, ¿sí? Teres, o el redondo, que es el más conocido, principalmente porque pasa una de las arterias nutricias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y lo que ven acá es la cápsula, ¿sí? Condilar, es como un efecto de sopapa, ¿sí? Que lo que hace es retener la cabeza femoral puesta en su lugar, principalmente. Aquí vemos el cuello, ¿sí? Y acá vemos el ligamento capsular, que también lo que hace es unir toda la cápsula. Esto lo envuelve como una envoltura y se une y forma un solo complejo, que es la articulación cerrada, ¿sí? Acá vemos parte del trocánter mayor y parte del trocánter menor. Ambos reparos anatómicos en el fémur muy importante, principalmente porque el trocánter mayor se va a insertar el glúteo medio, ¿sí? Que ustedes van a ver que hay pacientes que tienen alteraciones del glúteo medio y Lemburg. Y en el trocánter menor está insertado el psoas ilíaco. Después hay un ramillete de músculos insertado en la parte posterior, que es los músculos rotadores de la cadera, así como existía el manguito rotador de arriba hacia abajo, por lo que son el piramidal, ¿sí? El obturador interno, el obturador externo, el gémino superior, el gémino inferior y el cuadrado crural, y más arriba lo que sería el glúteo medio, ¿sí? Acá vemos una imagen de cómo se cubre todo el fémur prácticamente, y acá lo que vemos es el recto femoral, y más anterior está el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps, hay que acordarse del recto interno, recto anterior, ¿sí? Y recto externo. Y el cuadrado que está por abajo, ¿sí? El tensor de la fascia lata, que viene por toda la cara lateral, ¿sí? Y termina insertándose por debajo de lo que es el cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y parte de la tibia de lo que se conoce
como el tubérculo de Jerdí. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se entiende hasta ahora o quieren que paremos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿Alguien te quiere hacer escucho. una pregunta? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esto lo que vemos aquí es la arcada de Hunter, ¿sí? Muy importante recordarlo porque es un reparo anatómico que justamente pasa el paquete vasculonervioso, ¿sí? Femoral. Entonces, muy importante recordarlo. Acá tenemos los músculos aductores y del otro lado los músculos abductores. Cuando nosotros hablamos de la parte importante del cuello femoral y la articulación es la irrigación, ¿sí? Principalmente de la arteria femoral profunda se va a desprender lo que es la circunfleja femoral media, que va a dar parte a todo lo que es la parte de la zona del cuello, y la circunfleja anterior que da solamente la parte de trocánter y parte, ¿sí?, del cuello en la base. Y lo que es la arteria obturatriz le va a la rama lo que es el ligamento redondo que hoy vimos, que es muy importante porque le va a la irrigación a la cabeza. Entonces, ¿por qué es importante saber estos reparos y estas zonas? Porque justamente lesiones en el cuello lesionan la nutrición ¿de qué? De la cabeza femoral. Entonces, muchas veces nosotros, según el paciente que tengamos y la edad que tenga el paciente, podemos llegar a comprender que si esta anatomía se altera, puede llegar a requerir un procedimiento de no reparación de la fractura, sino de un reemplazo total de la cadera, de la articulación. Entonces vamos a dividir lo que es el femoral o el fémur proximal, ¿sí? Vamos a entender que tenemos la cabeza, el cuello. Estos son los trocánter mayor y trocánter menor, entonces esta se considera zona trocantérica, ¿sí? Entonces una fractura en esta altura se considera una fractura trocantérica, y por debajo del trocánter menor, o sea, por debajo de lo que es el cálcar, se consideraría una fractura subtrocantérica, y más abajo ya diafisaria, y mucho más abajo es de los cóndilos femorales, ¿sí? Un poco la semiología siempre hay que evaluar en el miembro inferior, ¿sí? Hay que inspeccionar, palpar, movilizar, medir, y obviamente va a tener sus maniobras especiales. Siempre en la inspección hay que ver la actitud típica de la cadera, si hay un acortamiento, si hay una flexión de rodilla que se llama genuflexa, si hay una rotación externa del miembro inferior, que esto nos puede dar una caída a una paciente mayor, puede ser un signo con acortamiento, por ejemplo, de fractura. La flexión de la cadera hay que evaluarla siempre, si el paciente puede flexionar la cadera, la abducción, la rotación interna, y las posiciones antálgicas se refieren a las posiciones que el paciente busca, ¿sí? Porque refiere dolor, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que buscar patologías de la cadera, tenemos que evaluar si el eje clínico está en varo, en valgo, si está en flexión y extensión de la cadera. Cuando nosotros hablamos de varo, hablamos que la posición en este caso sería un fémur varo, ¿sí? Y esto sería valgo, ¿sí? Acá está la tibia para, y acá en este caso sería neutra o casi valga. Para hablar de ellos, siempre tenemos que hablar de los ejes, ¿sí?, del miembro inferior. El miembro inferior siempre hablamos de ejes. Principalmente hablamos del eje anatómico y del eje mecánico. El eje anatómico es lo que está marcado en negro, ¿sí?, que sigue el eje longitudinal del hueso. Como verán, en el fémur pasa justamente en el medio, en el centro, y en la tibia, fíjense que pasa en el platillo tibial y pasa también en la
meseta del tobillo, que esto ya lo habrá hablado Martín seguramente, le habrá comentado de esto, de lo que es la mortaja subatragalina. Cuando nosotros hablamos del eje mecánico, es el eje funcional que necesita el cuerpo para caminar y para no sufrir desbalances o desgastes articulares. Nosotros cuando medimos el eje mecánico lo medimos del eje de rotación de la cabeza femoral al eje central, ¿sí?, de la tibia. Y fíjense que prácticamente en la tibia el eje mecánico y el eje anatómico son casi iguales. Hay una regla para esto, que es en el eje mecánico todo tiene que dar 90. 90, 90, 90. ¿Sí? Esa es la regla de los 90. Generalmente, ¿cuánto perdona la cadera de un varo? Y aproximadamente 4 a 7 grados. 7 grados en la mujer, 4 grados en el varón. Y el valgo es mucho menos tolerable. ¿Qué quiere decir? Que valgo quiere decir que este ángulo sea mayor, este ángulo que ven acá, mayor de 90. Se corra más para este lado, ¿sí? Eso sería mayor a 95, por ejemplo, y eso genera un valgo doloroso y va a alterar, después lo vamos a ver más próximamente, en la rodilla va a generar cambios estructurales principalmente del cartílago. Y en la cadera pasa generalmente igual. En la cadera puede estar un ángulo que está acá entre 124 y 136 grados. Si está mayor a 136, o sea que esto está más inclinado, ¿sí? Si esto está más abierto, o sea, esto va más arriba, quiere decir que estamos en una cadera valga. Si esto está un poco más cerrado, menor a 124, más bajo, quiere decir que el cuello está más recto. Eso estamos hablando de una cadera vara. Esto obviamente puede ser congénito o puede ser patológico, ¿no? Una coxa vara o coxa valga. Pero bueno, ¿no? La redundancia acá es un poco para hablar un poco de los ejes. Esto generalmente se ve alterado y sirve mucho para lo que nosotros conocemos como osteotomías, que son las resecciones de fragmentos óseos para corregir una deformidad. Siempre hay que evaluar la forma y el tamaño. Si hay una deformación, si hay tumefacción o depresión a una zona, si hay una angulación, si se va hacia adelante, si es anticurvatum, o si se va hacia atrás, si es curvatum, si hay un acortamiento. El acortamiento se puede medir obviamente con el espinograma, y después lo van a ver en una radiografía completa como esto, se ve en una radiografía, ¿sí? Entonces nos permite ver si hay un acortamiento, si es aparente o si es real. También hay maniobras para ver si hay acortamientos, o por ejemplo, si hay una lesión de la cadera, puede ser que haya un acortamiento por el desgaste propio del cartílago articular. Un acortamiento, ¿sí?, de una de la tibia o del propio fémur, ¿sí? Osteomielitis, por ejemplo, en la infancia. Hay características y alteraciones que hay que encontrar. Hay que ver si hay heridas, si hay cicatrices, si hay rudefacción, ¿sí? Eso sí, una cadera dolorosa, que haya eritema, ¿sí? Puede hablar de que haya una artritis séptica, que es una urgencia traumatológica, por no decir una emergencia. Puede haber flictenas, ¿sí?, que son ampollas, puede haber equimosis por una fractura, serían lesiones, puede haber escaras por hiperapoyo, trocantéricas, por ejemplo, en el trocánter, en los pacientes que están institucionalizados en geriátrico o en pacientes, por ejemplo, que están mucho tiempo internados en terapia intensiva. Obviamente siempre los músculos hay que evaluar el trofismo, el tono, si hay contracturas, ¿sí? Como en todos lados. Esto obviamente, si hay puntos dolorosos, siempre hay que tenerlo en cuenta el paciente que tenemos enfrente. Esto es lo que le hablaba hoy, por ejemplo, que el miembro esté acortado. Fíjense que en la foto de la izquierda la paciente se ve de perfil. Como veremos acá, se flexa, ¿sí? Y si la hacemos sentar, fíjense que busca una posición para poder sentarse.
Esto quiere decir que ella es una paciente que puede llegar a tener una secuela, no solamente de la cadera, sino de la rodilla, que no puede flexionar completamente la rodilla, ni tampoco la puede extender por lo que vemos acá, ¿sí? A diferencia de su rodilla izquierda. Acá vemos, por ejemplo, el miembro acortado. ¿Vieron la equimosis que hay acá? El miembro acortado en rotación externa. Parece una paciente que utilizara pañal, ¿sí? Puede ser una paciente institucionalizada que se le cayó de la cama. Y esta es una semiología, por ejemplo, de una fractura, ¿sí? De cadera. Y el cambio del lado izquierdo, en la foto izquierda, podemos ver que este miembro puede ser que esté mucho más largo y este mucho más corto, y por eso la paciente tiene y adopta esa postura, ¿sí? Por eso la paciente hay que observarla parada. También hay que observar si hay rigideces, ¿sí? La rigidez principalmente se da expresa de la columna, ¿sí? El paciente corrige una posición muchas veces por dolor y lleva a que prácticamente no exista el proceso de lordosis, ¿sí? Sino que directamente sea una rectificación, como en este caso, el de la derecha, ¿sí? Entonces eso permite una caminata. Obviamente la aducción es comprobar la cadera, siempre hay que verla, ¿sí? Siempre hay que ver el balance de la cadera, principalmente la aducción es, hacemos la maniobra de llevar el miembro inferior hacia adentro, ¿sí? Y la abducción, la maniobra de llevar la cadera hacia externo. ¿Esto de qué nos habla? De un brazo de palanca. Hay un brazo de palanca que funciona tanto para llevar hacia adentro el miembro como para llevarlo hacia afuera. Si existe una patología, por ejemplo, donde hay acortamiento, la ave donde hay acortamiento o donde hay una lesión o donde el brazo de palanca disminuye, puede haber una disminución en la abducción, o sea, abrirlo hacia afuera, o en la aducción, llevarlo hacia adentro. Que pueden ser lesiones, ya veremos mucho más adelante, como las lesiones por osteonecrosis de cadera. Obviamente hay que valorar la posición de la pelvis en estos pacientes. Los pacientes, para evaluar si, por ejemplo, acá, vieron que en la imagen de la izquierda se ve bien, ¿sí? ¿Lo pueden ver bien? Que se ve bien que acá el acortamiento es a expensa, ¿sí? De que el miembro inferior derecho está mucho más corto. Por eso el balance de la pelvis no se corrige, ¿sí? En cambio se corrige si le ponemos un realce. Si el balance lo ponemos al paciente sentado y el paciente en la posición de sentado no corrige, quiere decir que estamos hablando, porque tendría que corregir igual que acá, estamos hablando de que hay una patología en la columna y no en la cadera, ¿sí? O no en el miembro afectado, ¿sí? Lo mismo que cuando evaluamos el eje del cuerpo, veremos que la rotación de la cadera hacia interno nos lleva a que esto tenga la cadera lo que se llama anteversión femoral. Es otro tema, no importa ahora, pero para que ustedes sepan que la cadera en una parte mira hacia adelante unos 20 grados. Como verán acá, por ejemplo, en esta paciente, ¿sí? Acá tengo la fractura de cadera. Acá, por ejemplo, se ve rotación externa. ¿Por qué se va hacia externo? Porque los músculos rotadores de la cadera, que los que hablé hoy, el glúteo medio y todo el ramillete piramidal, lo llevan hacia afuera. Por eso rota hacia externo. ¿Y por qué se acorta? Porque el glúteo medio a su vez lo hace ascender igual que el, ¿se acuerdan? Que sería el psoas ilíaco, ¿sí? Lo tiran hacia arriba. Por eso se acorta y se rota hacia externo. Esta es otra imagen. Esta es una rotación interna y acortamiento, que generalmente esto se da por la luxación de la cadera, que es distinto. Se luxa muchas veces hacia anterior sin fracturarse. También se puede fracturar lo que es el acetábulo y no principalmente el fémur proximal.
¿Qué siempre tenemos que palpar? Entonces eso es lo que veíamos hasta ahora. ¿Y qué palpamos? Palpamos las superficies, puntos dolorosos claves. Hay que buscar siempre puntos dolorosos y deformidades. Y el calor local, ¿sí? El eritema. Los puntos dolorosos principalmente se arranca siguiendo. Por ejemplo, en la pelvis se arranca de la espina ilíaca anterosuperior hacia atrás, ¿sí? Y hacia adelante la parte de la pubis, y el paciente te refiere, por ejemplo, dolores en la zona, como la imagen de la derecha, en la inserción, por ejemplo, de lo que es el tensor de la fascia lata. Acá encontramos puntos dolorosos, donde uno palpando, por ejemplo, la región posterior glútea, puede palpar lo que es la inserción de lo que es el glúteo mayor y los isquiotibiales, ¿sí? Siguiendo la zona posterior. Los isquiotibiales y el trocánter mayor, acuérdense lo que es la trocanteritis, la bursitis o la lesión de lo que es el glúteo mayor. La movilidad hay que evaluar si es pasiva, si la puede mover, ¿sí? Que por ejemplo, estas lesiones, si hay lesiones musculares, articulares o tendinosas, muchas veces se van a ver limitadas. Entonces puede haber que el paciente yo no lo pueda mover nada, una limitación parcial, o le pueda mover algo, o una limitación total, o puede haber una inestabilidad, ¿sí? O puedo sentir un resalto óseo que se conoce como impingement, ¿sí? Por las deformaciones de la cabeza, del fémur o del acetábulo. Y obviamente también puede limitar la movilidad, el dolor, ¿sí? O muchas veces los espasmos musculares. Las activas, por ejemplo, las lesiones crónicas, el dolor o la deformidad nos impiden los movimientos. Y acá hablamos de lo más importante, la flexión de la cadera. Esto es lo más importante para llevarse, es hasta 120 grados. O sea, es llevar la rodilla prácticamente al tronco. Y la extensión de 10 grados. La abducción, abrirlo hacia afuera, 45 grados máximo. La aducción se dice que es combinada porque empieza a ser prácticamente una rotación interna, pero son de 30 grados, es llevarlo hacia adentro el pie. Y la rotación interna es girar el pie, la punta del pie hacia adentro, son de 30 grados. Y la rotación externa son prácticamente de 60 grados, también es girando el pie, se lo hace al borde de la camilla al paciente. ¿Sí? Acá vemos lo que es flexión, extensión. Esto es aducción. Y esto es abducción. ¿Sí? ¿Vamos? Y acá, por ejemplo, lo que utiliza él es como reparo ver la rotación interna. Fíjense que si lo llevo para allá, para este lado donde está yendo él, está rotando hacia externo la cadera, por más que el pie esté yendo a interno, ¿no? Entonces ves que pone un punto límite y lo pone entre 30 y 70, en verdad 60. Y lo que es la rotación interna, si yo lo llevo hacia el lado del que apoya acá, del que tiene, es rotación interna de la cadera y son entre 20 y 35 grados. Eso es lo más importante. Obviamente siempre hay que evaluar la longitud, ¿sí? Siempre hay que hacer una medición real y la medición aparente que va del ombligo hasta el malleolo interno, y esta que va de la cresta ilíaca, la real, que es la A, la imagen A, va de la espina ilíaca anterior superior al interno, al malleolo interno. Esto sería el origen, la longitud real, y esta sería aparente. Obviamente siempre hay que medir la circunferencia de la pantorrilla para ver la fuerza de los cuádriceps. También muchas veces puede hablar de riesgo, por ejemplo, un miembro aumentado de tamaño, ¿sí? Que no tiene godet, que está doloroso, puede hablar de una trombosis venosa profunda. Hay maniobras especiales en la cadera como el tren de Lemburg, ¿sí? Que es el desbalance, que esto hablamos que es una deficiencia del glúteo medio principalmente, la inserción del glúteo medio, que no puede hacer este brazo de palanca que se ve acá, no lo puede hacer para compensar, entonces la cadera cae. Vieron que acá está insuficiente, acá se lo ve el glúteo medio viniendo.
así como ramillete, acá prácticamente ausente. Es la prueba de Thomas, que obviamente esta no importa tanto, pero la marcha de Trendelenburg, siempre el paciente inclina el cuerpo hacia el lado afectado, y sí, y se acorta el brazo de palanca, obviamente, para poder hacer fuerza para el próximo paso. Hay pruebas musculares, flexores y extensoras, abductores y aductoras, fuerzas musculares, que uno evalúa del 5 al 0, ¿sí? 5 es normal, 0 nula. Pruebas para la luxación congénita de cadera, que ya la vieron ustedes principalmente en los primeros años. El resalto del psoas ilíaco, la cadera en resorte, el rendal. Las pruebas de Eli y pruebas de Over. Un poco para que ustedes sepan, estas son las maniobras de Thomas para ver la flexión, para ver si el paciente lo mantiene extendido, quiere decir que puede hacerlo tranquilamente. En cambio, si lo flexiona la rodilla, quiere decir que flexiona el cuádriceps porque tensa la cadera y tiene un brazo de palanca bastante corto. Esto es alteración en la flexión. Después nosotros hacemos fuerza, ¿sí? Hacia la rotación externa, al paciente le decimos que intente rotar. Cuando no lo puede hacer, quiere decir que hay un brazo de palanca corto, que hay una alteración en el glúteo medio. Después, cuando probamos la extensión, hacemos fuerza, esta mano va en la pelvis y esta va tratando de hacer fuerza hacia abajo y medimos la consistencia muscular de la extensión, a ver cómo andan los extensores. Esta es la prueba para ver el tensor de la fascia lata, ¿sí? Le decimos al paciente que lleve, que intente abrir, que intente aducir la pierna, y nosotros tratamos de hacer la contrafuerza. Y en esto es al revés, le decimos al paciente que intente llevar la pierna hacia afuera, ¿sí? Y evaluamos que obviamente los aductores y los abductores, si lleva hacia afuera, si lleva hacia adentro. Hay otras maniobras, por ejemplo, esta es una maniobra de overtest, que lo que hace, justamente el paciente se le pide que flexione esta rodilla, la que tiene justamente la mano, y si flexiona esta, quiere decir que lo está haciendo a expensa de compensar, que no lo puede hacer con esta pierna estirada, ¿sí? Sino que necesita compensar a través de la flexión de la otra pierna, del otro miembro contralateral, para poder ayudarse. Obviamente rotación interna, rotación externa. Esto es más que nada para evaluar el test de Eddy, ¿sí? Para ver el dolor del piramidal, uno de los músculos rotadores de la cadera, tensor de la fascia lata que habíamos visto anteriormente. Estos todos son maniobras semiológicas que el paciente se ven limitadas o se ven limitadas por dolor muchas veces, en caderas patológicas, y obviamente en fracturas en el contarn, en lo que duele no se pueden realizar. Y si hay lesiones, por ejemplo, del cartílago o del labrum, ¿sí? Que es la capsulita que hablábamos hoy que envuelve, también se pueden desprender, y obviamente te habla de tipo de lesiones. Con estas maniobras pueden darnos algo de, diríamos, signos indirectos. Obviamente un poco más de las maniobras, rolar, acá la imagen de la izquierda vemos cómo intenta rotar hacia externo, ¿vieron? Lo rota hacia externo. Esto es, estás evaluando la funcionalidad del cuádriceps, haciéndole extender la rodilla y la pierna y flexionar la cadera, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es lo que estamos haciendo aquí, es tratar de ver si hay dolor, por ejemplo, al flexionar la cadera y tratar de llevarla hacia un lado, hacia el otro. Esto sería una rotación externa. Por ejemplo, si evaluar si hay dolor, por ejemplo, en los síndromes femoroacetabulares, si lo escucharon nombrar alguna vez, donde hay impingement y duele, por ejemplo, los movimientos. Y esta es la que más conocen, las luxaciones congénitas, la maniobra de Barlow, ¿sí? Que es abducir la cadera y llevarlo, obviamente con la cadera flexionada, y tratar de llevarlo hacia abajo y hace un clic, ¿sí? Como lo ven aquí. Y si no, la de Ortolani, que de esa posición pase a encajar aquí. Vamos a hablar un poquito de las fracturas de la cadera. Las fracturas de la cadera, principalmente, hablamos de la excepción, que es el fémur proximal. Esto es lo que más van a ver en la guardia.
¿sí? Importante saber que la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología hoy las divide en A, B y C, donde las A son las que hablábamos hoy, que son las trocantéricas, trocánter mayor, trocánter menor. Acuérdense la irrigación, y la irrigación, la circunfleja medial y la anterior aquí al cuello. Entonces las B son las del cuello y las C son las de la cabeza, ¿sí? Son las zonas más irrigadas y más comprometidas al momento de una fractura, pero depende mucho de la edad del paciente que tengamos. Esto es lo que le hablaba hoy. Como la A, ustedes ya lo habrán visto, lo ponen las clasificaciones al número del hueso, que le pone al 1 a lo que es el húmero, 2 a lo que es el radio cúbito y 3 le pone a lo que es el fémur. Si es en la zona proximal, le pone 3-1. Pero fíjense que A son las fracturas que hablábamos recién que están en el trocánter, y cuando va subiendo 1, 2 o 3, aumenta la complejidad de la fractura. Estas son las del cuello, estas las que hablábamos son las trocantéricas, estas son las subcapitales y estas son las capitales, que serían las C, que son las de la cabeza. Fíjense que ni bien avanza, van teniendo mayor complejidad, o sea, C3, por ejemplo, es mucho más compleja que C1 para resolverlo. Nosotros generalmente para la fractura, lo que son las C, anteriormente se clasificaban con la clasificación de Pipkin. Pipkin la dividían en 4 tipos, según la complejidad. Pero verán que son mucho más difíciles de resolver según el grado cuando van aumentando. Pero acá lo que les quiero mostrar es que todas rompen, principalmente se desprenden del ligamento y de lo que es la inserción capsulolabral, que es este dibujito que está acá, ¿sí? Y este es el ligamento redondo. Para que ustedes lo vean un poco más, acá ya estamos hablando de lo que son fracturas del cuello, ¿sí? Esta zona muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la clasificación que le dio, por ejemplo, Garden. Garden es una clasificación de lo que es una fractura incompleta, ¿sí? Que prácticamente se logra localizar aquí. Una fractura completa pero no desplazada, prácticamente se ve en esta zona. Una fractura completa desplazada entre un 25 y 50%. Esta se ve un poco mejor. Y esta, que es completa pero un desplazamiento mayor al 50%, principalmente ¿de qué nos habla esto? De la capacidad de irrigación que se pierde una vez que se fractura el cuello femoral. No quiere decir que todos vayan a un reemplazo de cadera. Después tenemos, según los grados, ¿sí?, de desplazamiento, Pauwels la clasifica en 30 grados, como menos complejas, mayor de 50 grados y mayor de 70 grados de desplazamiento, que esta ya nos habla de mayor complejidad. Así que Garden y Pauwels son las clasificaciones que utilizamos para las fracturas, ¿sí?, mediales de cadera o del cuello femoral. Y la de Pipkin, que es para las cabezas, las fracturas de la cabeza del fémur. Y para las fracturas trocantéricas, ¿sí?, tenemos varias clasificaciones. Tenemos esta, que es la de Evans, ¿sí?, que va del 1 al 5, siendo de trazo invertido, fíjense, la número 4, y prácticamente por debajo, subtrocantérica, la grado 5. El número 1 prácticamente pasa bien lateral, o sea que esta es una fractura lateral tipo 1, es la que más simple sería de resolver. Obviamente, esta sería la clasificación de Evans.
Esta es la clasificación más usada actualmente para las fracturas laterales de cadera, que es la de Tronzo. ¿Sí? La de Tronzo habla, por ejemplo, de la tipo 1, que no compromete al cálcar. La tipo 2, cálcar siempre hablamos de la zona esta, ¿sí? Tipo 2 compromete al cálcar y se desplaza. O sea, compromete pero no se desplaza, la otra se desplaza. La 3 prácticamente se desplaza y compromete todo el cálcar. La tipo 3 es una variante. ¿Por qué? Porque tenemos lesión también de lo que es el trocánter mayor. La tipo 4 prácticamente lesiona el cálcar completo. Y la tipo 5, ¿se acuerdan que la de Evans era la tipo 4, era la trazo invertido? En Tronzo la hace la tipo 5, la de trazo invertido. ¿Por qué? Porque las de trazo invertido son mucho más complejas de resolver, ¿sí? Son más cizallantes, en este sentido. Este es otro tipo de clasificación, que esta es una clasificación de lo que hablamos de Sensheimer, que Sensheimer le intenta darle lo que es más que nada las subtrocantéricas. Entonces, fracturas laterales, acuérdense la clasificación de Tronzo y la de Evans. Fracturas mediales o del cuello, acuérdense Garden y Powells. La de la cabeza, acuérdense la de Pipkin. Y lo que es la subtrocantérica, prácticamente llegando a las diáfisis por debajo del trocánter, está la clasificación de Sensheimer, que la clasifica según la complejidad. Como verán, va subiendo y va aumentando, donde prácticamente la 5 es trazo invertido y que llega prácticamente compromete los dos trocánter y el cálcar, ¿sí? Ahora hablamos de la fractura de la diáfisis femoral, que en este caso lo que hizo la Asociación Argentina de Traumatología es para todas las diáfisis hacerlas según la complejidad A, B o C, según la cantidad de fragmentos que tenga, siendo la A la más simple porque es a 2 fragmentos, o sea que hay 2 corticales separadas, hay 2 fragmentos a 3 fragmentos, que serían las B. Estas son las famosas alas de mariposa, ¿sí? O en forma de cuña. Y las tipo C, que son ya prácticamente las con conminución, o prácticamente no hay continuación de 2 corticales, ¿sí? Como verán, estos tipos de fracturas principalmente importan para la resolución que nosotros le vamos a dar. Y la clasificación de la AO que le da, por ejemplo, a lo que es el fémur distal, es A, B o C, pero en este caso, como toda articulación, como por ejemplo era, acuérdense que decía A, B o C, si eran la AO, ¿se acuerdan la fractura primero? Si eran el trocánter, si eran trocantéricas, eran A. Si eran en el cuello, eran B. Y si eran en la cabeza, eran C. Bueno, acá es algo distinto. Los cóndilos femorales, las A sería que no comprometen los cóndilos, sino que es extraarticular, ¿sí? Está por fuera la articulación, sea con minuta, por ejemplo, como es la 3, con un tercer fragmento, una ala mariposa, o a 2 fragmentos, pero una A1. El B1 compromete un cóndilo, que en este caso sería el cóndilo lateral, y en este caso el cóndilo medial, y cuando compromete la B3, por ejemplo, compromete lo que es la fractura de Hoffa, lo que es la parte posterior del cóndilo, que nosotros en verdad lo que hablamos en la B son fracturas intraarticulares pero parciales. Fíjense que un solo fragmento, una sola parte, ¿sí? Y la C, en cambio, ya nos habla de que es una fractura intraarticular, donde por ejemplo en este que es en T, por ejemplo donde hay fractura donde se separan los dos cóndilos, donde está separado la parte metafisaria, metafisodeafisaria, aquí ya hay con conminución y aquí ya hay con gran fragmento de la tróclea, ¿sí? Conminución del fragmento de la unión metafisodeafisaria y de los cóndilos femorales. Entonces, para fracturas de la porción distal del fémur, utilizamos la clasificación de la AO, donde la A es extraarticular, de donde se fracturó la zona metafisodeafisaria, la B es intraarticular parcial
y la C es una articular completa. ¿Por qué era importante lo que hablábamos hoy? Por ejemplo, esta es una fractura lateral de cadera, y lo que vemos aquí es, esta fractura podríamos clasificarla por el desplazamiento como una tronzo 2 o una tronzo 1. Aquí vemos la resolución de este caso. En este caso se utilizó un sistema de fijación que es un clavo placa, que se conoce como DHS, ¿sí? Tiene un clavo cefálico, un tornillo cefálico, perdón, y tiene una placa que parece con un agarre que engancha al tornillo cefálico. Y esta placa que va adherida acá con unos tornillos, ¿sí? Este es otro tipo de resolución de esta fractura, por ejemplo, parece también una medial, una lateral, perdón, y es una tronzo ya prácticamente un poco más compleja, parece una 3, ¿sí? Donde ya prácticamente compromete el cálcar. Y fíjense que utilizaron una placa anatómica bloqueada, ¿sí? Con dirección de estos tornillos hacia la cabeza femoral. Aquí vemos, por ejemplo, otra resolución de otra fractura. Esto lo que es un clavo gamma, donde va un clavo inserto aquí, en la longitud del fémur, y otro en la cabeza. ¿Cuál es lo importante tener en cuenta siempre? Es la articulación, no invadirla jamás cuando hacemos estos procedimientos. Y aquí, por ejemplo, ven que hay un tornillo canulado, que es este, y acá hay otro DHS, otro clavo placa que les comenté hoy, ¿sí? Para otro tipo de fractura, que en este caso parece la fractura viene por aquí, pareciera una fractura medial, que en este caso tendríamos que clasificarla con Garden o con Powells. Esta la podríamos clasificar con Evans o con Tronzo. Aquí vemos otra fractura, acá vemos una Pitkin, ¿sí? Esta es una fractura de Pitkin. En este caso lo que vamos a hacer, perdón, lo que vamos a hacer es, en este caso, ponerle 2 tornillos canulados. Fíjense cómo resuelve la fractura, ¿sí? Estos son 2 tornillos canulados que lo que hacen es, nos da fijación al fragmento de fractura. Esta es otra fractura en una paciente anciana, mayor de 90 años. Acá lo que se puso en esta fractura, fíjense que directamente no se fue a una resolución como las anteriores. Fíjense la articulación de estos pacientes. La zona articular se ve que no hay signos de artrosis o de desgaste óseo, ¿sí? A diferencia de esta paciente, por ejemplo, que puede ser una paciente institucionalizada, ¿sí? Una señora grande, que lo que vemos aquí es que se hizo un reemplazo total de cadera, un reemplazo parcial, una hemiartroplastía. Esta es una Thompson, y lo que se puso acá es un reanclaje, en verdad, de lo que se pudo haber desinsertado, que es el trocánter mayor, que se pudo haber fracturado durante el procedimiento o antes. Pero fíjense que aquí, por la edad de la paciente y por el desgaste articular, se prefirió por una prótesis, ¿sí? Sabiendo que eso puede pasar en una complicación, que vaya a la necrosis de la cabeza femoral. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de la irrigación de la cabeza? O en este caso, si tenemos una fractura del cuello, como en este caso, puede llevar a la necrosis de la cabeza también y requerir de más adelante, porque genera dolor, un reemplazo total de cadera. Acá vemos, este es un reemplazo total de cadera que se puede elegir en los pacientes, ¿sí? Esto van a ver que es con un contilo cementado. Esto, a diferencia de esta, fíjense que no se trabajó el acetábulo, solamente el fémur. En esta sí. Y esto es cemento, y aquí también tiene cemento. Esta es una prótesis completa, ¿sí? Total de cadera, cementada. Tanto el vástago como el cotilo. Y en esta, en cambio, vemos una no cementada, donde tenemos el cotilo no cementado y el tallo femoral no cementado. Estas son prótesis de cadera. Y en esto lo que vemos acá es una prótesis, ¿sí? Tipo tumoral, que es megaprótesis, que es, por ejemplo, para un reemplazo en un paciente de una fractura patológica que haya tenido un tumor, ¿sí? Entonces, se puso esta prótesis en una fractura patológica
se prefirió hacer una resección amplia de todo lo que es el fémur y se colocó esto. Esta es, como verán, todo no cementado, no hay cemento, como se ve aquí. Como ven acá, esto es un tumor, por ejemplo, si se fractura, nosotros necesitamos hacer un reemplazo con esta megaprótesis. En este caso, fíjense cómo este paciente se fracturó, tiene una prótesis puesta y se fracturó aquí abajo. Esto también no podemos encontrar. ¿Sí? Se fracturó. Entonces, ¿qué prefirieron hacerle? Una prótesis completa, un reemplazo completo porque vieron unas imágenes, no le gustaba, entonces se puede hacer un reemplazo completo. O lo que se puede hacer aquí es poner una placa larga. ¿Sí? También. Por ejemplo, en este paciente tuvo una fractura aquí, acá vemos la semana postoperatoria, se prefirió con un clavo endomedular por tener una fractura diafisaria. ¿Qué tipo? Tipo A. ¿Sí? A2. Porque no es una B porque no tiene la mariposa, ni una C porque no tiene tampoco conminución. Entonces, una fractura de la diáfisis se puede realizar con un clavo, pero fíjense que este es un clavo anterógrado, entra por la fosita digital cerca del trocánter mayor, y este es un retrógrado, ¿sí? Que entra por la unión intercóndilo. Que este es otro tipo de clavo. ¿Por qué retrógrado? Para fracturas de la diáfisis un poco más bajo, por ejemplo, por aquí abajo, por ejemplo, donde no llegue un clavo femoral anterógrado. Lo que les hablaba hoy, una fractura diafisaria se puede resolver, por ejemplo, colocando un tutor externo, que ya lo deben haber visto, que no es un método de fijación muy bueno. También, por ejemplo, resolviendo esta fractura en un paciente, por ejemplo, que tiene esta prótesis de rodilla. Tiene una prótesis de cadera acá arriba y se fracturó aquí. ¿Qué le hicieron? Le colocaron una placa, tornillos, ¿sí? Tornillos aquí abajo y lazada de alambre. ¿Sí? Esto, por ejemplo, también se puede hacer. Fíjense una fractura en un paciente de estas características. También puedo tener una fractura, ¿sí? En esta zona, donde se puentea la fractura, y se prefiere poner una placa larga, donde se ponen tornillos proximales y tornillos distales. Fíjense que esta es una placa anatómica para fémur. Esta es una fractura que hablábamos hoy de las tipos C de fémur distal, donde comprometen los dos cóndilos, los intercóndilos, y la unión diáfiso-metafisaria. Y fíjense cómo lo resuelven con una placa larga. Tornillos en los cóndilos, intercondilar. Entonces es importante darle fijación a la fractura y corregirla y alinearla. Hay muchas formas de corregir las fracturas distales. Obviamente acá, por ejemplo, se prefirió una placa larga en un paciente con una prótesis. También si nosotros tenemos, por ejemplo, sistema de placas, ¿sí? Condilares, fíjense cómo unen los cóndilos. También otro tipo DSS que es más recto, es un clavo placa. ¿Se acuerdan el DHS para lo que es las fracturas mediales o laterales de la cadera? Se puede colocar también, ¿sí? Un clavo placa. Y si no, el clavo retrógrado que hablamos hoy, ¿sí? Para fracturas más que nada de las que son más distales, principalmente ¿cuánto? A 6 centímetros de la línea, ¿sí? De esta línea que se llama el Blumensatt, que es la intercondilar. O sea, fracturas por arriba de eso se puede realizar, por arriba de 6 centímetros. Un clavo retrógrado, si no, no. Pero eso es para que ustedes lo tengan en cuenta nada más que cómo son los métodos de estabilización. Placas, clavos, tornillos, cablados, ¿sí? Prótesis. Y bueno, ¿alguna pregunta para este tema que prácticamente quise ahondar en lo que son las fracturas, donde se pueden hacer reemplazos, se puede hacer, perdón, dejo de compartir, ¿sí? Se puede hacer reemplazos de la cadera en pacientes añosos, pacientes jóvenes, preferible siempre hacer lo que sería una reducción abierta y una fijación interna, o sea, hacer el abordaje, reducir, alinear, y lo principal que hay que llevarse a la casa es que siempre a todas las lesiones, por ejemplo, si son por herida de arma de fuego, hay que agarrar
y hacer una TLE temprana, darle antibióticos, ¿sí? Tratar de hacer unas buenas radiografías de frente y perfil, siempre tratar de tener imágenes buenas, principalmente, no solamente quedarse con la cadera, si vemos una lesión en un paciente, por ejemplo, por caída de altura, sino ver un poco más allá, el acetábulo, ver las rodillas, ver los tobillos, ver el calcáneo, ¿sí? Buscar siempre lesiones asociadas, lesiones vasculares, por ejemplo, herida de mal fuego, tratar de que nuestros pacientes, principalmente corregir los ejes y no dejarlo en desejes cuando hacemos alineaciones o correcciones de fractura, y obviamente lo que vemos siempre en la cadera, el acortamiento, la rotación externa y lo más patognomónico de fractura de cadera. Fractura de fémur, obviamente podemos ver el edema y la inflamación del lugar. Y obviamente siempre nunca dejar de descartar en las fracturas cerradas o en las fracturas de alto impacto los síndromes compartimentales, ¿sí? Donde hay bastante tensa la piel, mucho dolor a la flexiotensión, mucho dolor a tocarlo, al roce de la piel o de las sábanas, ¿sí? Siempre hay que prestar atención. Y bueno, y obviamente pacientes añosos, no pensar en una reducción abierta y fijación interna con un material, por ejemplo, como los tornillos canulados, las placas o los clavos, sino que pensar ya en un reemplazo de cadera porque obviamente la articulación de estos pacientes puede estar totalmente dañada y puede llevar obviamente a la necrosis y generar dolor, ¿sí? No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, o si fui muy rápido. ¿Quiere alguno hacer una pregunta más? No, profe, por mí fue todo muy claro y bueno, darle un repaso a las clasificaciones. Sí, lo importante es siempre las clasificaciones tengan en cuenta una cosa. Las clasificaciones principalmente lo que tienen como importancia es que nos ayuda a nosotros a resolver en el momento quirúrgico, ¿sí? No solamente nos permite planificar y nos permite entender muchas veces hacia dónde se va un lado y hacia dónde se va otro fragmento, o hacia dónde hay que alinear, o qué músculos están tirando, o qué músculos están tensionando para un lado o para el otro, y por eso es muy importante saber las clasificaciones en ese aspecto. Pero después, en otro sentido, las clasificaciones son orientadoras, como verán, la mayoría se basaban en lo que eran radiografías de frente, y no solamente en el perfil, y hoy en día tenemos tomografías para definir mucho mejor, para ver lesiones labrales o para ver lesiones de cartílago tenemos la resonancia magnética o con mejor método, las artro-RMI, ¿sí? Pero bueno, ustedes para que sepan, para definir, siempre las buenas radiografías de frente y perfil son las más importantes, y en la cadera hay que agregar las que son del falso perfil, ¿sí? Y hay que agregar las que son la obturatriz o la alar, ¿sí? Que eso no viene al caso ahora, pero son radiografías que habría que pedir. Y obviamente hoy tenemos la tomografía que nos permite definir un poco más los fragmentos, el tamaño de los fragmentos, reconstrucción 3D donde podemos rearmar la fractura y planificar nuestra resolución quirúrgica, que obviamente eso lleva a la práctica. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es lesiones meniscales e inestabilidad de rodilla y fractura de platillo tibial. De cadera no hay mucho más que solamente eso. Perfecto, muchas gracias, profe. Me Bueno, retiro. disculpen la demora, pero bueno, les mando un saludo a todos y espero que anden muy bien.